verso, verso 11 del libro de los Hechos, capítulo 16, verso 11 del libro de los Hechos. Y mientras ustedes buscan en sus Biblias, quisiera informar nuevamente acerca de la salud de don David Roa. Él está con un cáncer a la próstata grado 1 y tiene tratamiento, según los médicos. Esa es una buena noticia, porque pensaba que iba a ser más grave. Y lo otro que no era tan bueno, que le detectaron, encontraron un tumor en un riñón. Pero es muy probable que se lo puedan sacar, y si no, le extraerían el riñón completo, y con un riñón él podría seguir viviendo perfectamente. Así que seguir orando por nuestro hermano David, también por nuestro hermano Sergio Galvez, sigue con la infección en la boca, pero recuperándose. Él ha estado tomando ministerio también, exponiendo la palabra del Señor. Y por otra parte, por los hermanos de aquí, las hermanas mayores, los jóvenes, la escuela dominical. Ya se ha concluido el año 2021, ya se ha cerrado, para luego comenzar en marzo nuevamente con la escuela dominical. Si no es presencial, será de forma virtual también, como se ha ido haciendo hasta ahora. Se hicieron las premiaciones. Yo creo que, bueno, ya se han estado entregando los premios hoy día, los primeros lugares, y informaremos en la lista cuáles fueron. También tengo una información que entregar a la asamblea, pero la haré por interno a cada uno de los hermanos. Haré un grupo de difusión para esa información. Así que bueno, vamos abriendo las escrituras en el capítulo 16, verso 11 del libro de los Hechos. 16, verso 11 del libro de los Hechos. Pablo, en el capítulo 16, ha llegado a Derbe y a Listra, y allí se encuentra con Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Luego, en el verso 11, zarpan de Troas y vinieron con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos. Llegan a la ciudad de Filipos, que era una colonia, dice que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y vamos viendo cómo se desarrollan los hechos. Y dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. El Señor añada bendición a su palabra en esta noche, en cada uno de nuestros corazones. Y esta es una reunión de evangelio que, por lo que yo veo aquí en la pantalla, la mayoría creyentes. Pero es bueno también recordar a la persona del Señor, es bueno recordar el evangelio, porque nos recuerda cómo nosotros fuimos atraídos hacia su palabra. ¿Qué efecto causó en cada uno de nosotros el mensaje? Que hasta el día de hoy nos mantiene en pie, que nos mantiene aquí, no perseverando para ser salvos, sino que perseverando porque somos salvos. Y cuando Pablo sale desde Troas y llegan hasta Filipos, y salen a la puerta. Y quisiera que pensáramos en la situación que nos encontramos nosotros el día de hoy.
Yo aquí en esta porción no veo templo, no veo una sala de reuniones, no veo nada estructurado, sino que salieron a la puerta, salen de la ciudad, de la puerta de la ciudad. Eso es lo que nos está exponiendo la palabra del Señor. Y el libro de los Hechos es un libro de transición, es un libro de transición, es un libro que nos va marcando y nos va haciendo pasar de una dispensación a la otra. Se va pasando desde la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia. Y nos dice allí que salen junto al río donde solía hacerse la oración, donde dice que sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hay un grupo de mujeres. Y yo recuerdo muy bien en una predicación de nuestro hermano don Juan Farías cuando expuso este pasaje hablando de la reunión de las hermanas, hablando de la reunión de las hermanas. Yo ahora cuando estaba revisando esta porción me recordé que él lo trajo un día y lo expuso desde el púlpito hablando de las reuniones de hermanas o de las reuniones de señoras. Pero yo quiero poner énfasis en esta hora a cómo el Señor va obrando en los corazones. Por supuesto que las mujeres que se habían reunido allí, no todas eran creyentes, y si bien estaban en una reunión y se reunían a orar, pero no eran convertidas. Y yo supongo que algunas, por supuesto que Pablo viene con un propósito a Filipos, a la iglesia, allí, a la ciudad de Filipos. Y se encuentra una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo. Adoraba a Dios. Cuando leemos, por ejemplo, allí en el capítulo 10 del libro de los Hechos, encontramos a un hombre llamado Cornelio, de la compañía llamada de la Italiana. Era piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Si nosotros, a nuestra vista, a nuestros ojos, podríamos decir que este hombre era un creyente. Podríamos decir que este hombre era salvo por las cosas que hacía, porque así somos los seres humanos, juzgamos por lo que vemos. Así también con Lidia. Lidia dice que adoraba a Dios y estaba oyendo. Adoraba a Dios y estaba oyendo. No nos dice la escritura que tenía el Señor en su corazón, que era salva, no nos dice. Ahora, cuando vemos una escena así, si encontramos a una reunión de personas y llega y estaban en la hora de la oración y encontramos a Lidia que está adorando. Adorar significa acercarse a Dios, entregar algo a Dios. Cuando vemos a esta mujer, nos dice que Lidia estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Por qué? Yo me hago la pregunta, aquí en estas escrituras, le hago la pregunta a las escrituras. ¿Por qué el Señor abrió el corazón de Lidia? Solamente nos habla de que a ella se le abrió el corazón. El Señor le abrió el corazón. Y había otras mujeres. Los caminos del Señor son misteriosos. Y el Señor lo hace con Zaqueo. Y el Señor lo hace con Naamán. Había muchos leprosos en aquel tiempo, pero el Señor solo sanó la lepra de Naamán. El Señor llamó a Zaqueo
de allí, de Jericó. Zaqueo vivía en Jericó. Y esta mujer, el Señor le abrió el corazón. Abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando nosotros los que ponemos las Escrituras, deseamos que el Señor nos use para que las personas puedan oír, pero no con estos oídos, sino oír con el corazón. Oír con el corazón. Que el Señor pueda abrir el corazón de alguien que no es del Señor en esta noche. Que el corazón pudiera ser tocado para que la persona pudiera ser alcanzada. Abrió el corazón de ella. Cuando el Señor dice allí en el libro de Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor está a la puerta, pero está a la puerta del corazón. Y quiero invitarles al libro de Lucas, Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Y creo que he compartido también ciertas porciones de aquí, de este pasaje, las he compartido en alguna oportunidad. Cuando el Señor va con los discípulos de Emaús, y dice en el 24:13, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Es misterioso cómo el Señor va actuando. Nosotros quisiéramos que el Señor nos usara. Nosotros quisiéramos llevar a las personas, tomarles de la mano y llevarlos al Señor, presentarles al Señor, y que las personas pudiéramos nosotros convencerlos y que se entregaran su vida a Cristo. Pero no es así. No es así. Es el Señor el que llama. Es el Señor el que llama. Los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Cerrados los ojos, no le conocieron. No le conocieron. Y el Señor comienza una plática, una conversación con ellos. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras se llamaba Cleofás? ¿Has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los ojos de ellos estaban velados, no tan solo para no conocer al Señor en aquel instante, sino también que sus corazones estaban velados para conocer al que habían crucificado. Porque hablan de aquel varón profeta, poderoso en palabra, en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y dice, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes esa sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya el tercer día que ha acontecido. Aunque todos nos han asombrado, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro.
Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Pero ellos están hablando, son solamente rumores. Es lo que piensan. Son rumores, han dicho de que él vive, han visto visión de ángeles. No creen. No creen. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y el Señor les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comienza el Señor a predicarles, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El Señor tomó desde el Antiguo Testamento en adelante, hablándoles a esos discípulos de Emaús acerca de lo que le había de acontecer al Mesías, al Cristo, y que con tardanza de corazón ellos no habían creído. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligan a quedarse, se han interesado. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Es necesario que el Señor sea revelado a los corazones. Una persona puede tener una religión, puede llevar muchos años, y puede estar envuelto en una religión, puede estar allí acartonado en una religión, lleno de costumbres y de ritos, pero aún no se le ha revelado el Señor. Estos hombres conocían las Escrituras, claro que las conocían. Vemos allí en el libro de los Hechos, el capítulo 16, que las mujeres se reunían a orar y que aún Lidia adoraba a Dios. Pero ella necesitaba una palabra que llegara a lo profundo de su corazón para poder recibir al Señor. Pero era una obra de Dios en el corazón de Lidia. La obra es del Señor. Es el Señor el que debe llamar a las personas. Es el Señor el que llama. Nosotros quisiéramos traerlos, empujarlos, forzarlos, pero no es así. Debe haber mucha oración de nuestra parte para que las personas puedan venir, para que pueda el Señor obrar en sus corazones. Y vemos allí que les fueron abiertos los ojos. Y acá, en el libro de los Hechos, dice que el Señor abrió el corazón de ella. El Señor abrió, qué milagro más hermoso cuando el Señor toca el corazón de una persona. La Escritura nos dice que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. Nos redarguye. Les fueron abiertos los ojos, les fue abierto el corazón y le reconocieron. Qué hermoso que tener ese encuentro allí de estos discípulos de Emaús, que el Señor tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Recibir de las manos del Señor el pan en aquella tarde, en aquella noche. Y están allí recibiendo el alimento y les son abiertos los ojos. Y le reconocieron y él se desaparece de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Sentir ese ardor en el corazón, sentir esa emoción de poder saber que es el Señor el que nos está hablando.
Mire, yo quiero desafiar a todos los hermanos y a los amigos que nos visitan también en esta plataforma virtual, aún aquellos que no son del Señor. Quisiera desafiarlos. ¿Desde cuándo el Señor no le habla a su corazón? Cuando usted abre las Escrituras, el Señor está tocando su corazón. ¿Siente que el Señor le habla a través de la Escritura? Ayer conversando con una persona, le dije yo, ¿usted tiene Biblia? Sí, me dijo, tengo una. Pero no la leo, me dijo, porque dicen que hay que saber leerla. Porque si uno no sabe, uno puede entender mal. Y le dije, no es así. Usted debe orar al Señor y debe pedir que el Señor le revele la palabra. Como estos discípulos de Emaús, como Lidia, y aún los que están aquí presentes en esta reunión virtual. ¿Qué es lo que tú quieres que te manden? En esta reunión virtual también debemos pedir que el Señor hable a nuestros corazones. Y dice, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Arde nuestro corazón cuando estamos abriendo las Escrituras. Y cuando nos abría las Escrituras y levantándose en la misma hora. Fue tal el impacto, que había declinado, dice allí en el verso 29. Le obligaron a quedarse, le dijeron, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Era de noche. ¿Y ellos qué hacen? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente, ya ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Inmediatamente después de la revelación del Señor en los corazones, ¿qué es lo que hay? Hay paz. Porque el Señor da paz al corazón atribulado. Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mira, el Señor no necesitaba que nadie le diera testimonio de lo que había en el hombre. Él conocía los corazones de los hombres y conoce nuestros corazones también en esta hora, en este instante. Él sabe perfectamente lo que está pasando en nuestro corazón, lo que está pasando por nuestra mente. Cuando vemos aquí, dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. ¿Cuál es la invitación aquí? Que el Señor nos invita a contemplar esas manos heridas, ese costado herido, esa cabeza coronada de espinas. Nos invita a contemplar al crucificado, a que contemplemos a aquel que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Querida persona, usted que no es del Señor, usted que nos visita en esta hora, quisiéramos invitarle, como el Señor allí les dice a los que están reunidos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo estas cosas, les mostró las manos y los pies. Allí en el libro de Lamentaciones dice, no conmueve a cuantos pasáis por el camino. Venid y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Contemplando a Cristo Jesús el Señor en la cruz. Miremos al Salvador,
miremos al Salvador y habrá revelación en nuestros corazones. Primero vemos la paz cuando el Señor entra. Y luego, en el verso 41, dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían, de gozo, se llenaron de gozo en sus corazones al contemplar al Señor resucitado. Las esperanzas vuelven, porque cuando el Señor Jesús murió, fue sepultado, fue puesto en aquella tumba. Todos ellos, como dicen los discípulos anteriormente, esperaban que nosotros, dice el verso 21, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esperaban la redención, esperaban al libertador, esperaban a aquel que les quitara el yugo del imperio romano. Pero el Señor no vino a quitar ese yugo, sino que vino a quitar el yugo del pecado. Vino a vencer el pecado, vino a vencer la muerte, vino a vencer a Satanás, el diablo. Y lo venció en la cruz. Y ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados. Y el Señor les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por segunda vez, el Señor toca el Antiguo Testamento para que podamos meditar en las promesas del Señor. Que todo lo que el Señor promete se cumple. Lo que estaba prometido en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, se cumplió. Se cumplió. Y lo que el Señor prometió que ha de venir, el Señor volverá. El Señor vendrá nuevamente. Y luego dice en el verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y aquí hay promesa del Señor. Para usted que es una persona nueva, que está escuchando hace poco, yo le desafío a que tome una escritura, tome la palabra de Dios y léala en oración, en profunda meditación. Vaya leyendo la Biblia, reglón tras reglón, página tras página, libro tras libro, y pida que el Señor se revele a su corazón. Ahora, cuando leemos allí, en Juan capítulo 6, en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Ahora, el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando usted tiene un profundo deseo de buscar al Señor, como lo tenía Cornelio, allí en el capítulo 10, como el centurión Cornelio de la compañía la italiana, que era un hombre temeroso, piadoso y temeroso de Dios. Y él, con toda su casa, un gentil, un romano. Y también allí vemos a Lidia, vendedora de púrpura de Tiatira, que adoraba a Dios. Personas con profundo deseo de buscar al Señor. Así como Nicodemo. Cuando Nicodemo le dice al Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Somos atraídos por la persona del Señor Jesús. Usted se siente atraído por Él para poder saber más de Él, para poder conocer a este ser santo, irreprensible, sin mancha, sin pecado.
aquel que vino desde el cielo mismo hasta esta tierra. Mire, el Señor, mire, cuando vemos al Señor Jesucristo morir, porque el Señor Jesucristo es Dios. Tiene dos naturalezas, 100% Dios, 100% hombre. Y piénselo bien, tenía que ser Dios. Solo Dios puede resucitarse a sí mismo. Solo Dios puede resucitarse a sí mismo. Porque el Señor Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos. Él cargó con nuestro pecado. Venció allí al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Fue cargado con toda nuestra culpa. Fue encerrado en una tumba, allí sepultado. Y fue resucitado por el poder de Dios. La supereminente grandeza del poder de Dios, dice allí la carta a los Efesios, lo resucitó. Y está sentado a la diestra de Dios. Y está intercediendo por cada uno de nosotros. Pero aquel mismo que murió, le está llamando a usted para que usted pueda ser salvo. Porque el Señor mismo dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y pareciera que la Escritura se contradice porque el Señor dice, venid a mí. Pero también en Juan dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Pero es el Señor el que toca los corazones. Por eso es que la Escritura dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y vemos allí a Pablo en Filipos, cuando sale a la hora de la oración, junto al río, y comienza a hablar a las mujeres. Y el Señor abrió el corazón de Lidia. Es que es un todo. Es el Santo Espíritu de Dios tocando los corazones, tocando las vidas. Y quisiéramos que en esta noche el Señor tocara su vida, para que usted pudiera ser salvo, pudiera ser salva. Porque una vez que se cierran los ojos en esta vida, una vez que se tiene el último hálito de aliento en esta vida, ya después no hay más que decir. Es una carta sellada a la eternidad. La persona partió a la eternidad. Y como dice allí el libro de Eclesiastés, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Hablando del hombre. Cuando el hombre muere, donde cae, allí queda. Si cae en el Seol, en la condenación eterna, allí es para siempre. Si se va con Cristo el Señor, es salvación eterna para siempre. Cuando vemos allí a dos hombres, en el libro de Lucas capítulo 16, donde dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también sentado a la puerta de aquel un mendigo lleno de llagas, llamado Lázaro. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Vemos allí dos vidas con destinos diferentes. Uno a la condenación eterna, otro a la salvación eterna. El mendigo no se va al cielo o no se va a la presencia del Señor por ser mendigo y por ser pobre o por haber sufrido en esta tierra, sino por haber confiado en el Señor. Y el rico no se va a la condenación por ser rico sino que porque rechaza al Señor. Así será. En el libro de Romanos hay hombres que aprobaron no tener en cuenta a Dios. No glorifican a Dios ni le dan gracias. Y Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entrega. Pero aquel
aquel que viene al Señor Jesucristo. El Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. Y vemos cómo el Señor abre el corazón de Lidia, cómo el Señor abre el corazón, abre los ojos de los discípulos de Maús, cómo les abría las Escrituras y cómo les abrió el entendimiento. Yo necesito que el Señor abra mi entendimiento para comprender las Escrituras, para poder hablar con denuedo la palabra de Dios. Usted también. Debemos pedir, querido amigo, amiga, que el Señor hable a cada corazón, que el Señor hable a nuestras vidas, que el Señor bendiga también la predicación. El apóstol Pablo allí en la carta a los Efesios, él pide que oren por él, para que con denuedo hable la palabra de Dios. Necesitamos la unción y la ayuda del Señor para poder hablar, para que las personas puedan venir al conocimiento de la verdad. Ahora, nuevamente, quiero apelar, si hay alguien que no es del Señor, usted pueda abrir su corazón, rogar al Señor que abra su corazón. Yo ruego que el Señor le llame, que el Señor le toque. Vamos a concluir con una palabra de oración y le vamos a pedir al hermano Cristóbal de la O que nos dirija en oración para concluir.